pedirle más. Cristo te recibe y rompe tus cadenas. Él quiere entregarte tu libertad. Es un paso de fe que Él te cambiará. Con su brazo de amor te quiere abrazar. Estás en el mejor lugar. Hola, ¿qué tal mis amados hermanos? Que el Señor les bendiga grande y poderosamente. Les doy una cordial bienvenida a todos los que se conectan a nuestro estreno de la transmisión, a todos los que irán conectándose con el paso del tiempo, de los días. Que el Señor les bendiga grande y poderosamente. Gracias por dejarnos llegar hasta sus hogares. Somos Sanidad con Propósito, un ministerio online que trae en esta mañana una palabra de bendición para sus vidas. La palabra del Señor dice en el Evangelio de Mateo y el capítulo 13 que venido Jesús a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde, pues, tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Yo le invito a que cierre sus ojos en esta mañana y pensemos en este texto y pensemos en cada milagro que estamos esperando del Señor. Y que le digamos al Señor en esta mañana que nos presentamos delante de su presencia, confiados de que Él está obrando en nuestras vidas, de que Él hará todas esas cosas imposibles para nosotros, de que Él será guiando nuestro camino, que entreguemos nuestra vida a Cristo en esta mañana y nos abandonemos en su misericordia y en su amor infinito, y que aprendamos a confiar en Él. Señor, nos presentamos delante de ti porque estamos convencidos de que tu palabra, Señor, nos ministra, nos trae dirección y nos ayuda a continuar en este camino que nos has preparado para nosotros con un propósito eterno, Dios. Gracias, Señor, por esta mañana y por este espacio. Permite, Señor, que cada una de tus palabras llegue a nuestro corazón para edificarnos y traernos una nueva oportunidad de conocerte cada día más y mejor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No es su madre María? ¿No son sus hermanos aquí los del pueblo? Yo les traje hoy un mensaje que se llama El sacrificio de José. La semana pasada hablamos del llamado de María. Y esta semana quiero que pensemos en el sacrificio de José y que entre esos dos ejemplos maravillosos de fe, de confianza, de propósito, de abandono en el Señor, podamos construir un hogar como el que se le construyó a Jesús para su llegada. Que podamos empezar a introspeccionar nuestros hogares, nuestras vidas, nuestras familias y enmarcarlas en ese hogar de personas común y corriente como tú y como yo, con llamados especiales, con dones especiales y particulares, con todas sus limitaciones, con todas sus frustraciones, con todas sus tristezas, con todas sus depresiones, con toda su humanidad, preparando el camino para un Salvador, preparando el camino para un Redentor, preparando la cuna para un rey. Yo quiero que pensemos en esta mañana en eso, en el sacrificio de José. La palabra del Señor en Mateo 1:16 nos muestra que José era descendiente de la familia de David, específicamente de la línea real, como se menciona en este evangelio. Así que José viene a cumplir esta profecía siendo descendiente de David, pero no con una posición política, no con una alta posición en las esferas políticas judías, no. El evangelio de Lucas y de Mateo nos describen a José como un hombre justo y piadoso, que aceptó el papel de ser el padre adoptivo de Jesús, aunque no fue el padre biológico de Jesús, y que tuvo ese rol de crianza, ese rol de soporte y de sustento. Muchos de los que
el Señor nos ha dado la gran bendición de tener hijos que no son nuestros hijos de sangre, pero que nos aman y nos honran como a sus propios padres, sabemos lo grandioso y lo maravilloso que es cuando el amor de una persona florece en nuestro corazón hacia alguien que tal vez no es nuestro papá biológico, pero que le amamos y le respetamos como si lo fuera. En Mateo 1:19 se describe a José como un hombre justo, decía, y luego en Mateo 13:55 dice que era carpintero de oficio. En el versículo que acabamos de leer dice, ¿no es este el hijo de el carpintero? Están presentándonos este evangelio una familia como la tuya y como la mía. No sé cuál es tu profesión, pero colócala ahí. ¿Acaso no es este el hijo del mecánico? ¿Acaso no es ese el hijo del carnicero? ¿O acaso no es este una persona común y corriente? ¿Y qué fue lo que pasó con él? ¿Y cómo fue que sufrió esa transformación? ¿Cómo fue que vino ese cambio a su vida? ¿Acaso no era ese el borrachito que andaba por ahí, por las calles, dando de qué hablar? Algo pasó en la vida de ese hombre común y corriente, que era el borrachito, que era el carpintero, que era el mecánico. Y yo le digo en esta mañana, con toda seguridad, que cuando Jesús viene a nuestras vidas, nuestra posición cambia hacia una posición de autoridad, hacia una posición de retos, de desafíos, que en Cristo se hacen llevaderos. El Señor dice, vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, yo los aliviaré. Tomen mi yugo porque este yugo es suave, mi carga es ligera, es fácil de llevar. Estoy convencido de que Jesús, cuando entra en la vida de personas común y corriente, como tú, como yo, como José o como María, les transforma su vida y parte de la historia de la humanidad en dos, de maneras inimaginables. Quiero presentarles como primera medida a José como un hombre de oración. Y eso parte un poco la diferencia entre José y muchos de nosotros, ¿verdad? Pero no es tarde para que comencemos a ser hombres de oración, para que comencemos a ser mujeres de oración. Por estos días me impactaba mucho porque recibí la noticia de alguna persona que tiene muchas dificultades en este momento. Y me pregunté qué podemos hacer por esta persona y qué había dicho que podíamos hacer por ella. Y dijo, lo que yo necesito, pastor, es que oren por mí. Cuando nos convertimos en hombres y mujeres de oración, nuestra vida se transforma. Nuestras herramientas se transforman. Nuestras batallas se transforman. Nuestras luchas se transforman. De verdad, la mano de poder de Dios empieza a moverse en nuestras familias. Y no hay imposibles para Dios cuando nosotros nos convertimos en hombres y mujeres de oración. No hay un hijo tan difícil, tan caído en las drogas, tan ido en el alcohol, que un padre en oración no pueda sacar de allí con la ayuda del Señor. Porque el Señor, cuando estamos en oración, comienza a comunicarse con nosotros y a obrar de manera sobrenatural en nuestras vidas. En Mateo 1, 20 y 21, el ángel del Señor le explica a José que María ha concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, pero no solo se lo explica, sino que se lo hace entender. Y cuando nosotros recibimos instrucción de parte de Dios, tenemos que tener una mente preparada para esa instrucción, para comprender esa instrucción, para aceptar esa instrucción. Esto nos muestra que José era un hombre de oración, que José era un hombre conectado con lo divino. Un hombre que no dudó ni un solo instante en lo que este ángel le estaba diciendo. Y no sé si estás esperando que literal un ángel aparezca en medio de una tormenta de rayos y centellas a decirte que el Señor te ama, que el Señor te necesita, que el Señor te valora, que el Señor va a cambiar tu situación, que el Señor va a traer esa bendición que estás esperando, que el Señor va a sacarte de esa lucha en la que estás, que el Señor va a darte esa nueva oportunidad laboral, que el Señor va a darte esa nueva oportunidad en tu familia, con tus hijos, tal vez con tus padres, tal vez con tu situación que estás viviendo en el hogar. Estás esperando tal vez que un ángel literal venga, pero el Señor ha mandado muchos ángeles y hoy en día este evangelio se predica en cada rincón del mundo por hombres valientes, por mujeres valientes que tal vez han ido a buscar en tu casa
entrar en tu corazón para decirte que el Señor tiene un nuevo plan para ti, que tiene un propósito eterno para ti. José, como era un hombre de oración, no dudó ni un solo instante en lo que el ángel le estaba diciendo. Y yo quiero que quitemos de nuestra mente la religiosidad, porque podemos caer en el error de decir, es que a José le hablaba un ángel, es que José era José y yo soy un humilde mecánico, es que José era José y yo soy un humilde electricista y conmigo no se comunica Dios desde las alturas. Pero estoy convencido de que sí, Dios se ha comunicado contigo una y otra vez. No importa cuál sea tu función en esta tierra, Dios tiene un propósito eterno para ti. Tiene un plan de promoción para ti que te lo ha comunicado de una y de otra manera a través de su bendita palabra, a través de este mensaje, a través de este tiempo que está separando también para escuchar su palabra. Él está contigo en medio de la dificultad, Él está contigo en medio de la duda y Él está contigo en medio del temor. Cuando José estaba en su momento de mayor aflicción, tal vez me atrevo a decirlo, porque no es fácil que te digan que la mujer con la que te acabas de desposar está embarazada. No es fácil asimilarlo y lo veíamos el domingo pasado. No fue fácil para María decírselo, no fue fácil para José entenderlo. Tuvo que venir un ángel y decirle. Y hay un ángel viene a tu casa a decirte que esa situación difícil, que ese gran desafío es posible si lo pones en las manos del Señor. En Mateo 2:13, también un ángel le advierte a José en un sueño que tome a María y al niño y que se vayan a Egipto para que escapen de la amenaza de Herodes el Grande. Es comunicación directa de Dios con José. Es comunicación directa de un hombre de oración que recibe las instrucciones, que se mueve dentro del propósito de Dios. Y tal vez hoy necesitas huir para salvar tu vida y la de tu familia. Tal vez necesitas salir de ese pecado que está amenazando tu vida, que está amenazando tu casa, que está amenazando tu trabajo, que está amenazando tu entorno, que está amenazando tu comunidad. Tal vez hoy necesitas dejar de juzgar tanto a tu gobierno, tal vez hoy necesitas dejar de juzgar tanto a tu esposa, dejar de juzgar tanto a tus hijos, dejar de juzgar tanto las condiciones en las que vives, salir de ese lugar de amenaza y emprender una vida nueva en las manos del Señor, abandonándote en el propósito de Dios, tal como lo hizo José, tal como lo hizo María, entendiendo que nuestro propósito, a pesar de que seamos personas común y corrientes, aquí quien les habla es carpintero, electricista, ¿verdad? Personas con profesiones, con un llamado a un propósito mucho más grande en Cristo, que tenemos un llamado a un propósito mucho más enorme en las manos del Señor. En Mateo 2:19, también después de la muerte de Herodes, un ángel se le aparece nuevamente en un sueño y le indica que regrese a Israel, ¿verdad? Pero por temor, Arquelao, que es el hijo de Herodes el Grande, que acaba de morir, él se establece en Nazaret. ¿Y qué creen? Al establecerse en Nazaret, él cumple otra profecía. Es un papel completamente importante el de José. Él cumple la siguiente profecía, que es la profecía de que Jesús sería llamado el Nazareno, ¿verdad? Entonces, vemos que movernos en nuestro tiempo de oración dentro del propósito y del plan de Dios, cumplimos aún las profecías que se han dado para nuestra vida y cumplimos el propósito y desempeñamos un papel realmente sobrenatural y realmente importante. Cuando nos aferramos a ese tiempo de oración, cuando nos aferramos a escuchar su palabra, cuando nos aferramos a realmente su propósito, a movernos en medio de su propósito. Tal vez José, cuando se mudó a Nazaret, en su corazón no dijo, voy a sentarme en Nazaret para cumplir la profecía. Pero lo hizo porque se movía dentro del propósito de Dios. Lo hizo porque no fue José quien lo hizo, sino que fue Dios mismo quien lo movió a ese lugar. Muchos de nosotros por estos días
Hablamos acerca de el nuevo presidente de este país y las nuevas condiciones de migración y los que serán deportados y movidos y los que serán enviados a su país, y hay temor y hay un tiempo de zozobra y hay un tiempo en el que se preguntan qué será de nosotros, qué será de nuestra vida, qué será de nuestra familia. Pues les tengo noticias, nos movemos en el propósito de Dios y el propósito de Dios es perfecto. Él es quien nos pone en Nazaret, Él es el que nos pone en Belén, Él es el que nos pone frente a reyes, Él es el que nos pone frente a autoridades, Él es el que nos saca en victoria en medio de nuestras adversidades, y Él es el que nos trae un tiempo de promoción aún en medio de la dificultad, aún en medio de la dificultad de una nación, aún en medio de la dificultad de nuestras comunidades, de nuestras familias. Aún en medio de todo ese caos, el Señor tiene un propósito para ti, el Señor tiene un propósito para mí, el Señor tiene un propósito mucho más grande que nosotros. Como segunda medida, José tenía una relación intrincada con su esposa, basada en la confianza. Una relación estrecha en su hogar, en su casa. No había un ápice de duda en medio de ellos dos. Y eso les ayudó a hacer un hogar conforme al corazón de Dios, conforme a lo que el Señor quería, para traer en su casa la presencia de Dios, la presencia de un Salvador, la presencia del Mesías que nacería en medio de ellos dos. Él es descrito como un esposo que, a pesar de las dificultades de la situación de la concepción virginal de Jesús, él decide permanecer con María. Él decide por ella. Él decide que va a ayudar al niño y que a lo largo de toda su vida va a ser ese soporte y va a ser ese sustento a pesar de cualquier cosa que se diga. Él se para al lado de su hogar y de su casa a defender a su esposa y a defender a sus hijos. Él se para ahí a hacer ese soporte y ese sustento para ese hogar con valentía. El viaje de José, de la familia de María a Belén, y el nacimiento de Jesús nos muestra esa unidad que ellos tenían. Lo vemos en Lucas 2 y los versículos del 4 al 7, y los voy a leer para ustedes. También José, que era descendiente del rey David, subió de Nazaret, ciudad de Galilea, a Judea. Fue a Belén, la ciudad de David, para inscribirse junto con María, que estaba comprometida para casarse con él. Ella se encontraba embarazada. Y mientras estaban allí, se le cumplió el tiempo, y así que dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en la posada. Yo quiero que nos preguntemos, varones del Señor, ¿cuántos de nosotros tenemos esa complicidad con nuestra esposa? ¿Cuántos de nosotros damos todo por nuestra esposa? A pesar de las dudas, a pesar de las dificultades, a pesar de todo lo que dicen los vecinos, a pesar de lo que sea. ¿Cuántos estamos dispuestos a emprender ese viaje de recuperar nuestras vidas, de recuperar nuestra estabilidad emocional, de recuperar nuestros hogares, de abrazar el propósito que Dios tiene para nosotros en medio de nuestros hogares? Y como José, agarrar a su esposa, a su comprometida o a su prometida, que estaba desposada con él, abrazarla y llevarla a cumplir el propósito de Dios. Porque este relato de Lucas 2, 4, 7 nos muestra la unidad que había entre ellos dos. En otro tal vez le dice, vaya usted adelante y yo me voy mañana. Qué pena que me miren con una mujer que está embarazada. Y no es el tiempo de que lo esté. No, José era un hombre valiente. José era un hombre que abrazaba aún las dificultades. José era un hombre que sabía que ahí había un propósito divino. Que ahí había un plan mucho más grande que él. Que ahí había un plan del cual él era un siervo. Y tenía que verse como un siervo. Además de eso, batalló toda esa noche buscando dónde hospedarse. Y realmente yo quiero mostrarles en esta mañana un hogar común y corriente. Y quiero que se vayan a ese momento en el que las cosas no salen bien cuando están de viaje. ¿Y qué es lo primero que sucede cuando las cosas no salen bien y estando en un viaje con su familia? Viene el reclamo a ver quién tuvo la culpa. ¿Quién tuvo la culpa de que se quedara la maleta? ¿O quién tuvo la culpa de que no hubieran habido las reservaciones en el hotel?
Alguien tuvo la culpa y entonces el que tuvo la culpa le echa la culpa al que no tuvo la culpa. Y así sucesivamente se dan echando la culpa toda la mañana. ¿Y qué se arma ahí? Un conflicto tremendo que puede destruir un hogar. No vemos a José en esa condición. Lo vemos abrazado a su esposa, abrazando a su hijo y buscando así sea un pesebre. No vemos a María diciendo, no, pero yo qué me voy a meter aquí en medio de esa vaca y esa mula y ese güey. No. La vemos abrazando el propósito de Dios, abrazando a su esposo y diciendo, va a ser en un pesebre, pues en un pesebre va a ser. Y aquí va a venir el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Van a ser aquí en esta humilde pesebrera. Pero es aquí donde vamos a aferrarnos a que Dios tiene un propósito para esta dificultad. Muchas veces salimos de nuestro país y hay de que nos toque dormir en un colchón inflable un par de noches porque eso se vuelve en toda una catástrofe para nuestra vida. Y se lo contamos a nuestros nietos. Es que yo sí he sufrido y he llorado. No. Su Salvador nació en un pesebre. Nuestro Salvador nació en un pesebre. Y nadie estuvo llorando ni lamentándose por eso. Se afrontó con valentía y con entereza. Una pareja de esposos lo abrazaron con valentía y con entereza. Y allí le dieron la luz más maravillosa que ha venido a esta tierra, al mundo. Nos entregaron un Salvador. Lucas 2 nos cuenta también la historia de cuando Jesús se pierde en el templo, cuando ya tenía 12 años. Ahí es uno de los últimos episodios en los que la palabra del Señor se refiere a José. Y dice que sus padres, José y María, lo buscaron, hicieron un día de camino. Y fueron buscando porque creían que estaban con el grupo de los viajeros, pero de repente se dieron cuenta de que no. Y así que ahí el texto nos muestra que José se enojó y empezó a reclamarle a María, pero si estaba con usted. No, ¿cierto que no? Eso no es lo que dice el Evangelio. No, y María se levantó y le dijo a José, pero usted tiene la culpa, ¿cómo no va a estar pendiente de él? No. Vemos una pareja unida en el amor del Señor. Vemos una pareja caminando en un propósito eterno. No los vemos en una discusión inútil. Los vemos a juntos caminando un día de camino, abrazándose y diciendo, vamos a salir adelante de esto, vamos a encontrar a nuestro hijo. ¿Y cómo? ¿Dónde dice eso? Dice aquí, cuando lo vieron sus padres, se quedaron admirados. Se quedaron embelesados. Se quedaron sorprendidos. Y María le dice, ¿por qué te has portado así con nosotros? No le dijo, ¿por qué me hizo esto a mí? No, ¿por qué con nosotros? Con tu papá y conmigo. Juntos te hemos buscado. Juntos hemos estado preocupados por ti. Y enseguida lo dice literal. Mira que tu padre y yo te hemos estado buscando angustiados. Nosotros como esposos nos ponemos así cuando hay una dificultad con nuestra esposa. Y decimos, nosotros estamos afectados. No, siempre tomamos el lugar. No, es que a mí es al que más me dolió. Es que a mí es al que más me pasó. Es que a mí es al que más me ha tocado sufrir. Es que yo sí que he sufrido en esta vida. No, mira que tu padre y yo, unidos, junticos, te hemos estado buscando. Juntos estábamos angustiados. Ese es el reclamo que María le hace. Y la historia la conocemos muy ampliamente. Jesús les dice, yo estaba ocupado en las cosas de mi padre. Ahí está José, entendiendo que es padre de un hijo que tiene un padre superior. Y abrazando eso con humildad y con alegría. Y tal vez te has sentido menospreciado y tal vez has sentido que no vales la pena, pero el Señor hoy te dice, el propósito que tengo para ti es enorme. Abrázalo, abraza a tu familia en la dificultad, abraza a tus hijos en la dificultad, abraza a tu madre en la dificultad. No pienses que naciste en el lugar equivocado, abraza a tu familia en la dificultad. No pienses que tienes los hijos equivocados, abrázalos en la dificultad. No creas que porque tu hijo se perdió un día o dos, entonces está simplemente haciendo lo malo. Abrázale en la dificultad. Abrázate a tu esposo en la dificultad. Y si tal vez tu esposo ya no está,
Abrázate al propósito de Dios en la dificultad. Porque tuvimos que ver a María en el último instante de Jesús, parada frente a la cruz, sola. En la dificultad, en el momento más difícil de dolor, en la pérdida de su hijo, cuando su hijo daba su vida por cada uno de nosotros. Ella estaba parada frente a la cruz, sola. Y créanme, no porque José no hubiera querido estar, sino porque tal vez Dios quería mostrarnos hoy que a pesar de que esa persona que ha estado contigo toda su vida ya partió con el Señor y se fue, Dios quiere mostrarte que eres una mujer valiente, que puedes estar parada frente a la dificultad y frente a la cruz sola, pero en su presencia hay libertad, en su presencia hay plenitud, en su presencia hay gozo, hay alegría, hay restauración, hay sanidad. Como tercera medida, quiero que vayamos al título de este mensaje y por qué le llamé el sacrificio de José. En Mateo 1:20 vemos que un ángel se le aparece y le indica que no tema tomar a María como su esposa, lo vimos al principio, ya que el niño que ella lleva en su vientre es concebido por el Espíritu Santo y José obedece inmediatamente, tomando a María y actuando como su esposo y como padre de Jesús. Pero no tan rápido. El versículo 19 dice: José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Quiso irse. Y mientras preparaba esta prédica, tuve que consultar muchas versiones para poder reconciliar en mi corazón por qué quiso dejarla secretamente. ¿Por qué irse? ¿Por qué este acto mostrado por muchas religiones y por muchas doctrinas como un acto de cumplir la ley? Voy a irme por cumplir la ley. Y me encontré con algo interesante. Y es lo que representaba para José la noticia de que María, con quien él se había desposado, estaba embarazada. Lo que representaba para él y para María y las consecuencias que esto representaba para ellos como pareja. ¿Cuáles eran las consecuencias de que una mujer desposada con un varón quedara embarazada? Según la ley de Moisés. Pues en Levítico 20:10 dice: si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. La paga del pecado es la muerte. Y en la ley de Moisés, la paga del pecado del adulterio de una mujer que estaba prometida a un hombre era la muerte de ambos. Deuteronomio 22 y el versículo 22 dice: si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada, con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. La condena por un acto de adulterio, que es de lo que se hubiera podido acusar a María, porque nunca antes había habido un milagro tan enorme como la providencia de Dios viniendo a engendrar vida en una mujer. Y era muy complicado para esta cultura que pudieran tomar en serio el embarazo de María. Tan complicado que para nuestros días Jesús, para el pueblo judío, es un profeta más, no el Hijo de Dios. Hasta ahí hemos llegado. Deuteronomio 23 dice: si hubiera una muchacha virgen desposada con alguno, esa es la descripción de María, y alguno la hallare en la ciudad y se acostare con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis y morirán. Era la muerte para los dos. ¿Por qué? Ahí dice: porque la mujer no dio voces, no habló, no dijo. Y el hombre, pues porque humilló a la mujer al dejarla embarazada
sin ser el tiempo. Los dos morirán. Mas, si un hombre la hallara en el campo, si un hombre estuviera por allá lejos, si el hombre huyera, si el hombre hiciera ver eso como un acoso sexual, acostándose con ella, morirá solamente el hombre que se acostó con ella. ¿Qué estaba haciendo José al decidir dejarla? Porque no quería infamarla. ¿Qué estaba haciendo José al decidir irse secretamente porque no quería infamarla? Porque no quería ser un hombre malo. Estaba dando su vida por María. Estaba dando su vida porque ella y el hijo que había en su vientre vivieran. Estaba diciéndole a la comunidad: yo soy el culpable. Solo yo voy a morir. Esto es algo grandioso. Esto es algo que no mucho se predica. Pero él estaba diciendo: yo soy el culpable de todo esto. Solo yo voy a morir. A mí apedréenme, a ella déjenla con vida. Mas a la joven, dice el versículo 26, no le harás nada. No hay en ella culpa de muerte. Pues como cuando alguno se levanta contra su prójimo y le quita la vida, así es este caso, porque él la halló en el campo, dio voces la joven desposada y no hubo quien la librase. José está poniendo su vida por Jesús y por su esposa. ¿Qué estás poniendo tú por Jesús en esta hora? ¿Qué estás poniendo tú por tu hogar, por tu esposa? ¿Qué estás poniendo tú frente a las dificultades que el Señor te ha presentado, frente a los retos que te ha planteado? ¿Qué estás poniendo tú frente a tus hijos que se encuentran perdidos o en dificultad? ¿Qué estás poniendo tú frente a las circunstancias y a las situaciones que estás viviendo? ¿Cuál es el sacrificio que estás haciendo para que Cristo pueda venir a tu vida y nacer en tu corazón? ¿A qué estás renunciando? Porque a José lo vemos a través de todos estos textos como un hombre justo, obediente, protector, dispuesto a dar su vida por defender a su esposa. Es triste, pero a muchos hombres, cuando les hablan mal de su esposa, se unen a la conversación. Es triste, pero a muchas mujeres, cuando le hablan mal de su esposo, se unen a la conversación. No se levantan a decir: él es mi esposo, doy mi vida por él. Él es mi hijo, lo voy a defender a pesar de lo que digan. No sé cómo te encuentres en esta mañana. No sé si hoy tengas dudas acerca de tu papel que estás desempeñando realmente en la vida. No sé si te encuentras confundido, si te encuentras solo. No sé si creas que tal vez los retos que tienes en tu hogar están lejos de ser los retos de María y José, los padres de Jesús. No sé si tal vez a ellos los tengas allá en un pedestal y digas: es que yo no soy como ellos tenían una cobertura sobrenatural. A mí no hay un ángel que venga y me hable. No sé si tal vez estás huyendo por tu vida, por la de tu familia. No sé si tal vez estás solo y desamparado pensando que no hay un propósito para tu vida. Pero quiero plantearte que todas estas dificultades que tuvo José, que tuvo María en torno al nacimiento de Jesús, son las dificultades que tienen los hogares común y corrientes hoy en día. Son los retos que tienen los hogares común y corrientes hoy en día. Y el Señor te está retando a creerle a Él, a que sacrifiques todo en lo que tal vez has creído, a que sacrifiques todo de lo que tal vez te has aferrado, y que empieces a creer que el propósito de Dios vale la pena para ti y para tu familia. Y empieces como José y como María a aferrarte en fe a todo lo que tal vez no entiendes hoy, pero que se trata de Dios y del mover del Espíritu Santo en tu vida. Tal vez para ti no tiene sentido haber nacido en el lugar que naciste.
Tal vez te sientas que estás en el lugar equivocado, con los padres equivocados, con los hijos equivocados, desposado con la equivocada, desposada con el equivocado. Yo te invito en esta mañana que abraces la fe de José y de María. Y que, como te digo, los quites del lugar en el que los tienes y los metas en tu vida y empieces a decir, yo puedo hacer grandes cosas con el propósito que Dios tiene para mí al aferrarme al propósito. Jesús dijo, y cosas mayores que yo harán. Y es tiempo de que entendamos eso. Que todos los retos y las dificultades y lo que se nos presenta día con día hacen parte de un propósito mucho más grande. Y que tenemos que tal vez sacrificar lo que ya teníamos planeado para que el Señor empiece a moverse en nuestros hogares, para que el Señor nazca en nuestras vidas, para que venga un Salvador, que ya vino y dio su vida por ti y por mí, y que está esperando que le abras la puerta de tu corazón y le permitas obrar en esas cosas que tú no entiendes, en esas cosas que no comprendes. El versículo que leímos al principio dice que no hizo allí, el versículo 58, no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Y yo quiero que en esta mañana salgamos de esa incredulidad. Esa incredulidad que no nos permite que Jesús obre milagros en nuestra vida. Esa incredulidad que nos hace pensar que es que el hogar de María y José, o de José y María, era de otro nivel. Y nada parecido al tuyo o al mío. Porque no es cierto. Eran seres humanos como tú y como yo, con retos, con dificultades, que abrazaron el propósito de Dios. Y que comencemos no solo a creer en María, o no solo a creer en José, sino a creer en que Dios, el que cumplió el propósito de ellos dos, para traer un Mesías a este mundo, puede obrar en nuestras vidas. Porque muchas veces defendemos tanto una doctrina, pero ni sabemos cómo se llama el papá de María, o la mamá. Porque no investigamos, porque no vamos más a fondo en qué fue lo que pasó con sus vidas. Cómo fue que sus vidas fueron transformadas y cómo fue que partieron la historia de la humanidad en dos. Con acciones de fe. Con aferrarse a lo que Dios decía. Y reflexionábamos el domingo pasado en la respuesta de María, que nos sirve porque fue la misma respuesta de José y que nos sirve porque espero que sea la misma respuesta tuya. Hágase en mí según tu palabra. Y lo que les traje en esta mañana fue palabra de Dios. Y lo que leímos en esta mañana fueron textos que están ahí para darte una esperanza, para abrirte una puerta, para que abraces el propósito de Dios para tu vida y para que salgamos de la autoconmiseración y comencemos a caminar en lo que el Señor nos está pidiendo que hagamos. Ser hombres de oración, conectados con lo divino, atender las instrucciones, siendo sensibles a su palabra, recibiremos instrucción, que tengamos hogares dispuestos a que Jesús nazca en medio de nosotros, porque eso será lo que va a transformar nuestra vida. Y yo te invito a que cierres tus ojos y que le digamos al Señor en esta mañana: Señor, gracias. Gracias por el ejemplo de José. Gracias, Señor, por el ejemplo de María. Gracias, Señor, porque hoy nos muestras que podemos tener hogares en santidad. Gracias, Señor, porque hoy nos muestras que podemos ser hombres y mujeres decididos a recibirte, decididos a sacrificarlo todo por tenerte en medio de nuestros hogares, por tenerte en medio de nuestras vidas. Gracias, Señor, porque hoy nos muestras que no somos personas común y corrientes, que tal vez dirán: allá es el hijo del carpintero, allá es el hijo del electricista. Pero tú tienes un propósito eterno para nosotros, y es un honor ser el carpintero, y es un honor ser el electricista, y es un honor ser el zapatero. Ese zapatero, carpintero, electricista, y llámese como se llame tu profesión, que sirve al Señor, que tiene a Dios en medio de su negocio. Ese presidente de la república que tiene a Dios en medio de su casa. Porque de nada le sirve al hombre ganarse el mundo entero si pierde su alma. Y de nada nos serviría tener lugares prominentes de autoridad terrenal si tú no estás en medio de nosotros, Señor. Y hoy queremos abrirte la puerta de nuestro corazón
y dejar, Señor, que tú te entrones en nuestros hogares, que te empoderes, Señor, de nuestras vidas y que comiences a orar en esas cosas que no entendemos. Nos abrazamos, Señor, a este propósito como José. Nos abrazamos, Señor, a este propósito como el hogar que le dio un techo y una posibilidad de seguridad a tu Hijo al hacerse hombre y al venir a esta tierra. Señor, queremos que vengas a nuestro corazón y que vengas a nuestras familias y que vengas a nuestras vidas. En tu nombre santo y poderoso, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga grande y poderosamente y que cualquier sacrificio que hagamos por recibir al Señor en nuestras vidas va a valer la pena. Eso es algo garantizado. Que esta semana esté llena de la presencia del Señor en sus hogares. Dios les bendiga.